Pues les traigo una cátedra impresionante. Fue una intervención muy brillante, magnífica, espléndida que hizo un ex diplomático estadounidense. Él es un cubano, pues radicado en Estados Unidos, que se exilió en Estados Unidos hace muchísimo tiempo y es un analista diplomático que pues se entrevistan mucho en los medios sandinistas opositores. No sé pues realmente qué ideología pertenece a esta persona, pero yo me quedo con su análisis y es que la clavó totalmente. Pues a los que tengan tiempo, pues véanlo completo, el clip que les traigo, como de 5 o 6 minutos, y pues si tienen tiempo, pues después quédense para que escuchen mi humilde opinión. Muchísimos amigos hay entre ustedes, como lo hay entre nosotros, personas que de buena fe creyeron que la revolución sandinista iba a cumplir con lo que prometió y hoy les cuesta trabajo reconocer que se equivocaron totalmente, porque en los hechos queda demostrado que no tomaron el poder para beneficio del pueblo, sino para beneficio propio y para quedarse para siempre, que es exactamente contrario a lo que fue el fundamento esencial de la popularidad mundial del sandinismo, que venía a terminar con un régimen que llevaba demasiado tiempo en el poder y que se consideraba que ya no representaba la voluntad popular. Y han hecho exactamente lo mismo, solo que por más tiempo que al régimen que desplazaron. Entonces, yo llamo un poco a la humildad de los que se equivocaron de buena fe para que superen eso que tenemos todos los seres humanos, que nos cuesta admitir nuestros errores, que los admitan los que los cometieron, si mucha gente lo cometió de buena fe, y que nos dediquemos a sacarlos del poder, que no va a ser por la vía de la negociación, porque no van a negociar su salida, porque no hay nada que se le pueda ofrecer a cambio para que se vayan voluntariamente. Hay que prometerles impunidad absoluta a nivel mundial, en todos los tribunales del mundo. Hay que prometerles que se queden con todo lo robado. Hay que prometerles garantía para toda su prole numerosísima. Y todavía son capaces de pedir hasta que le den garantía dentro de Nicaragua. Son capaces. Eso yo lo vi hacer en otro contexto, en otro momento que tampoco viene al caso. Pero vi un dictador que terminó preso porque su última condición fue, después que se le aceptaron todas las demás, iba a dejar el poder, pero no salgo del país. Y eso le costó 30 años de cárcel, ese error. Entonces estamos en la misma. Estos señores a lo mejor se irían de Nicaragua. ¿A dónde? ¿A dónde? Si se consigue por la vía del diálogo, de la negociación pacífica. Esa gigantesca tomadura de pelo que nos quieren vender ahora, de que todo el esfuerzo que se está haciendo lleva necesariamente a una salida pacífica por la vía de la negociación con unos criminales delincuentes. Recojo las palabras de ustedes, los que las han dicho aquí, y además las rubrico y las comparto 100%, pero recojo las palabras de ustedes. Si estamos enfrentando delincuentes criminales, ¿cómo se nos puede ocurrir que los vamos a convencer por la vía pacífica para que nos entreguen el poder? Por favor, es hora de que la gente despierte y nos enfrentemos a la realidad. Y no es las armas o el diálogo, disyuntiva falsa, para evitar que la gente utilice los otros medios que hay, que no son necesariamente con fusiles, que no hay, que no tenemos, pero hay otros medios que no son del todo pacíficos para sacarlos del poder. Sí los hay. Gracias. Entonces, señores, por favor, ustedes saben muy bien lo que hay que hacer, ustedes saben muy bien cuáles son los métodos. El problema es que la dirigencia de muchos movimientos opositores, lo voy a decir con toda claridad, ha decidido que para ganar el favor y el respaldo, incluido el respaldo financiero
de los organismos internacionales y de determinados gobiernos, especialmente el del país donde yo vivo, tienen que abogar por el diálogo, porque de otra manera se cortan los fondos y se corta el acceso a los centros de poder. Y entonces, conscientes de esa dura realidad, predican el diálogo para poder seguir contando con el favor de los que dicen que esa es la única forma de resolver el problema de Nicaragua. Falso de toda falsedad, que es la única forma. Es la forma que prefieren determinados gobiernos, que prefieren determinados organismos internacionales y que están ensayando hoy con notable y público fracaso en Venezuela, por más señas. O sea, hay mucha gente, hay alguna gente, digamos, en la oposición nicaragüense que estarían felices de ir a Barbados para tener un acuerdo de Barbados para Nicaragua, así como el famoso acuerdo de Barbados para Venezuela, que fracasó a las horas de firmado por la dictadura venezolana, estrepitosamente. Hay gente que estaría dispuesta a ir a Barbados y yo lo recomiendo, lo conozco, es un país muy agradable y muy acogedor. Pero váyanse por su cuenta, no se vayan pagando el precio, paguen el pasaje para ir a Barbados a simular un acuerdo, dañar al pueblo nicaragüense. Bueno, pues ya lo vieron. La verdad me impresiona porque esta es una persona súper preparada, es un doctor en Derecho. Él se llama Guillermo Belt. Y como les decía, es un cubano exiliado en Estados Unidos desde hace muchísimas décadas y que pues fue un ex diplomático estadounidense. Me parece que el cargo de él fue embajador ante la OEA, algo así, si no corrijan. Ok, ahí como vieron, pues la mayoría de los que estaban en ese panel, en ese programa, son sandinistas. Ese era el programa del sapo de Luis Galeano, este sandinista solapado, este camaleón. Pero yo me quedo con la intervención de este ex diplomático, este doctor. Y ven, todo lo que él dice básicamente yo lo vengo repitiendo como lora desde hace 2 años. Vamos a ver si me da tiempo para que el video no se nos vaya muy largo de tocar todos los puntos. Los que apoyaron al sandinismo en los 80 ya van 35 años de la caída de la primera dictadura sandinista, de la revolución, de la estafa de revolución. Y estas personas que apoyaron a la primera dictadura sandinista no se arrepienten de ser sandinistas. Y no lo digo el sandinista de a pie, lo digo de los que hoy se dicen opositores y conforman la oposición política. Y que la oposición política, la mayoría son sandinistas. Me atrevo a decir que un 70% de los opositores políticos, de los activistas políticos, son sandinistas. Y pues esa inmensa mayoría no se arrepiente de ser sandinistas, y los que ya tienen sus años no se arrepienten de haber apoyado a la primera dictadura sandinista. Entonces ni siquiera tienen esa humildad, lo que significa que ellos quieren un sandinismo sin Ortega. No lo digo yo, lo dijo el doctor Bell, que lo ve, digamos, desde afuera, que no tiene cargas ideológicas, no tiene cargas emocionales, es como alguien externo y que lo ve así, que es una opinión imparcial. Impresionante que él diga lo mismo que yo les vengo diciendo desde hace tiempo. Esta gente no se arrepiente de ser sandinistas. Y no es que yo sea el único que lo haya visto. Hay muchos en redes sociales desde hace muchos años que lo vienen repitiendo. Otra cosa, hay una falsa dicotomía, hay una falsa elección, una falsa disyuntiva en donde nos dicen como loritas, como disco rayado todos los días en los medios sandinistas opositores. Ve, es que la única vía para que no haya derramamiento de sangre es el diálogo, son las elecciones, es la negociación. Pues vean, en el 2018 hubieron negociaciones y hubo un diálogo e igualmente hubieron 350 muertos. Entonces una cosa no quita la otra. Que haya un diálogo y haya negociaciones no significa de que no van a haber muertos. La sangre del sandinismo siempre la va a derramar. A ver, y entonces dicen algunos, bueno, es que si vos no querés diálogo significa que querés una guerra. Querés poner de carne cañón a los otros. Y si querés una guerra, andá empuñado un fusil vos y ponete en primera fila.
Entonces, esta es una falsa disyuntiva, ahí lo escucharon, porque una cosa, digamos, no tiene que ver con la otra. Porque si ustedes están promoviendo de que la vía no es el diálogo, eso no quiere decir que automáticamente están proponiendo o estamos proponiendo de que la vía sean las armas, o sea, la guerra. Yo personalmente nunca he propuesto que para salir del sandinismo la única vía sean las armas. Hay otras vías que no son las armas, como por ejemplo barricadas por todo el país, tranques por todo el país, en donde no hayan, digamos, personas exponiendo su físico, paros generales, boicot a las empresas, un bloqueo económico, un embargo, no sé, hay decenas y decenas de métodos que no son la guerra. A ver, otra cosa. Cuando él dice en la parte, y esta creo que es la parte medular de todo, el pilar fundamental de toda su intervención, en donde habla que pues la oposición política no tiene nada que ofrecerle a Ortega y nunca tuvo nada que ofrecerle. Y es cierto, no estamos en una guerra porque el pueblo no tiene las armas. Entonces la oposición no le puede ofrecer nada desde ese punto de vista. Tampoco la oposición política tiene el respaldo del gran empresariado del país, del gran capital. Entonces, por ende, no le puedo ofrecer desde el punto de vista económico, es que si vos no sé esto, yo te puedo presionar económicamente, tampoco. Y lo más importante, la oposición política, pues en estos momentos no cuenta tampoco con la disposición de Estados Unidos de presionar al régimen. Ya sea porque Estados Unidos no se quiere meter en Nicaragua, o porque los gringos realmente pues les conviene más que Ortega siga en el poder para seguir destruyendo a Nicaragua y ellos beneficiarse con materias primas a bajo costo, o que no quieren, digamos, otra guerra civil en Centroamérica. Entonces la oposición no tiene nada que ofrecerles. Y Ortega eso mismo piensa, ve hombre, ¿para qué voy a dialogar con esta gente si de todas maneras ellos no tienen nada que ofrecerme? Y eso mismo es lo que piensan todos del lado de la dictadura. ¿Qué le va a ofrecer la oposición política? Y en un dado caso, que Ortega se vuelva loco y decide entregar el poder, díganme dónde se va a ir. Esto mismo lo plantea el doctor Bell. Ortega se va a querer quedar en Nicaragua, entonces va a querer otra amnistía general, va a querer más impunidad. Por ende, que no haya justicia en el país. Porque fuera de Nicaragua él va a ser perseguido. Acuérdense de que ya están las denuncias por crímenes de lesa humanidad y esos no prescriben. Afuera todos los Ortega Murillo y todos los de la cúpula de la dictadura sandinista van a ser apresados. Entonces por esa parte, claro, el tirano no se va a querer ir de Nicaragua. Y ahí más impunidad, más injusticia. Otra cosa. La oposición pues está digamos, en esta encrucijada que ya llevan 6 años prácticamente, en donde están jugando al camaleonismo. Desde el 2018 Estados Unidos, la verdad, fue muy claro en su posición que querían un diálogo para sacar al sandinismo del poder, querían unas elecciones, y pues la oposición política les cumplió el capricho a Estados Unidos. Y por esta parte yo digo, ¿realmente los que están en la oposición querrán el diálogo? Muy seguramente no. Yo estoy seguro de que muchos no están de acuerdo en este discurso del diálogo y las elecciones, pero lo tienen que hacer por la simple y sencilla razón que mencionó el doctor Bell. Y es que si no lo hacen, Estados Unidos y Europa le cortan el financiamiento, le cortan el patrocinio, le cortan los dólares a los grupos opositores. Es decir, no diálogo, no money. Inmediatamente los grupos opositores cambien su discurso de decir, bueno, queremos el diálogo, porque ese es el discurso que han tenido por 6 años. Entonces, si cambian ese discurso al decir, queremos algo que no sea el diálogo porque ya no nos resultó, entonces no vamos por el diálogo y vamos por otra cosa, inmediatamente cambien ese discurso al que les estoy diciendo, pues se les corta el financiamiento y no tienen dinero. Hay otras cosas ahí, pero el video pues se nos volvió a ir largo. La verdad, estos ya son mini podcasts los que les estoy trayendo, estos videos reaccionando, pero es que realmente este sí fue súper interesante. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.